hablar del Salvador que cambió mi corazón. Proverbios 1, versículo 20 dice: la sabiduría clama de afuera, en las plazas da su voz. En la encrucijada de los montes, de los murmullos de gente, clama. En la entrada de las puertas de la ciudad dice su razón. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveo a mi reprensión. He aquí que yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Y desechaste todo consejo mío y no quisiste mi reprensión. También yo me reiré en vuestras calamidades y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Pongámonos de pies, oremos. Bendito Dios, le damos muchas gracias. Pueden sentarse. Proverbios capítulo 1 habla de la sabiduría. La sabiduría tiene su origen en el temor de Dios. El origen de la sabiduría está en el temor de Dios. De hecho, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría, ¿cuál es? O sea que para yo poder vivir, ¿cierto?, bien en este mundo, tengo que ser temeroso de Dios. Y aquí está hablando que la sabiduría extiende un clamor generoso, ¿cierto?, para todo el mundo. Pero la mayoría de las personas rehúsan escuchar. Tremendo que cuando el evangelio se proclama, la gente no le gusta escuchar. Cuando hacemos invitación que vengan a la iglesia, la gente dice sí, pero no viene. ¿Sabe qué están haciendo? Rehusando escuchar. Y esto no solamente sucede con nosotros, sucedía con los profetas. Y ellos sentían un gran dolor cuando ellos predicaban por el pueblo de Israel. Los profetas predicaban su mensaje en las calles y en las plazas. Y ese mensaje que ellos predicaban en las plazas, en las puertas de la ciudad, era llamado el centro del bullicio. Porque donde había multitud, ahí llegaban los profetas a predicar. Sí. Proverbios capítulo 1, y comenzamos desde el versículo 22, dice: ¿hasta cuándo, oh simple? Esa es la pregunta que hace. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y habla de tres personas problemáticas, hermano. Les que desprecian el llamado. Y miren lo que dice: ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Habla de una simple. Habla de un burlador. Y habla de un insensato. El simple no es una
una persona formal, más bien es una persona sin acción. Esa es una persona simple, que no tiene acción. ¿Saben qué? Que es abierto a toda influencia, sea buena o sea mala. Ellos tienen neutralidad moral, viven sin pensar. Y son demasiados perezosos para cambiar. El simple es fácil de engañar. Amaré la simpleza, tener amor a algo o a alguien. O sea que ellos sienten tanto amor por la bobada. Eso es lo que está diciendo el proverbio. ¿Hasta cuándo ustedes sienten tanto amor por la bobada, por las tonterías? El simple, quiero ir a Proverbios capítulo, vamos a manejar porque es una enseñanza, Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Versículo 15, hermano. Dice, el simple cree a toda palabra, mas el entendido entiende todas las cosas, sus pasos. O sea que todo lo da por cierto. La persona simple le dice, oiga, negro, sí. Blanco, sí. Él cree a todo. Es abierto a todo. ¿Cierto? Y lo comprueba sin comprobarlo, sin demostrarlo. Él dice sí. O sea, cree a todo. Pero dice que el sabio, el doto, sabe los movimientos de sus pies, por dónde anda, por dónde camina. Dice ahí, el simple cree a toda palabra, mas el entendido entiende sus pasos. El entendido es el hombre que es sabio, que es dotado en la sabiduría. Y él sabe por dónde camina, por dónde anda. El insensato, hermano. A Proverbios 23. Voy a seguir, hermano, en Proverbios. Proverbios capítulo 22. 22. Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples, ¿qué pasa? Pasan y reciben el daño. A mí me dice, mire, por ahí no pasa que hay 3 personas que lo van a atracar o le van a hacer daño. Pero obviamente yo cruzo otro camino, ¿cierto? Amén. ¿Sabe qué hace el simple? Por ahí lo van a atracar y él hace lo contrario, pasa
y se estrella. Entonces, hermanos, es para que entendamos qué personas somos. Quiero hablarle ahora del insensato. Dice ahí en Proverbios 1, versículo 22, donde estamos, que ahí es la enseñanza. Proverbios 1, 22. Que los burladores, los simples, ya hablamos de los simples, ahora hablamos de los insensatos. Dice que los insensatos aborrecen la ciencia. Esta gente son más inteligentes que los simples, pero ellos han decidido vivir según sus propias luces. Son independientes de Dios y de todo consejo. Aborrecen el conocimiento, que es lo único que los puede salvar. Esos son los insensatos, los necios. Las personas necias siempre están en esa posición. Y Proverbios capítulo 17 nos dice esto, hermano. Proverbios 17, versículo 16. ¿De qué sirve el precio en las manos del insensato para comprar sabiduría? Y el versículo 21 dice: y el que engendra al insensato, para su tristeza le engendra. Y el padre del insensato no se alegrará. ¿De qué sirve el precio en las manos del insensato? La sabiduría es algo que pertenece a la vida interior, por lo tanto no requiere precio, sino un corazón, hermano, inclinado a la disciplina. Entonces, la insensatez faltó a sensatez. Y es escaso de entendimiento. Toda persona que es insensato es falto de entendimiento. Entonces no puede comprar las cosas de Dios porque él no entiende. Y esto es algo que no tiene precio, hermanos. Eso solamente pertenece al que la ha adquirido interiormente, hermano. Y esa sabiduría está en aquel que tiene un corazón inclinado, escuchen bien, inclinado a esa disciplina, a ejercer la sabiduría. Proverbios capítulo 30, hermano. Proverbios capítulo 30. Versículo 21. Dice la Biblia: por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta no la puedes sufrir. Por el siervo cuando reinare, y por el insensato cuando se burlare de pan.
por la mujer aborrecida cuando se casare, y por la sierva cuando heredare a su ¿qué? Señor. 4 cosas intolerables muestra Proverbios 30, versículo 21, que no se pueden tolerar. 2 por cada sexo. Muestra aquí. Cuando se le da autoridad a un siervo, déle usted autoridad a un siervo, y ese siervo se vuelve insoportable. O surta usted de alimento a una persona insensata que necesita alimentarse. Dele de comer. Amén. Siempre dele de comer y verá que va a vivir relajado, feliz. Está diciendo aquí Proverbios. Y está hablando de riquezas y prosperidad. Eso es lo que está hablando. Cuando una mujer que es aborrecida, dejada por el marido y se casa, esa es la señora del barrio, no la aguanta nadie. A esa mujer. Primeramente tuvo a alguien y se casó, y la aborreció, la dejó. Pero luego se casa. ¿Usted cree que quién aguanta a esa señora por todo el barrio? Es alguien que se cree lo mejor, lo más digno. Y eso es intolerable. Pero lo más grave aquí es cuando una sierva hereda a su señor. ¿Te imaginas una sirvienta de la casa con los mejores zapatos de su señor, con las mejores argollas de su señor? ¿Conocen la historia de Agar? ¿Ustedes la conocen? Sí. En Génesis 16, versículo 4. ¿Saben lo que le dijo la esposa de Abraham? Le dijo: entre y esté con mi esposo. Y cuando ella concibió ese hijo, ¿saben qué decía? La despreciaba, la afligía. Porque había heredado algo. Esto es lo que está hablando Proverbio. Y yo lo invito, hermanos, si hemos sido necios, sintámonos culpables. Miren lo que dice el Proverbio ahí 30, versículo 32. Gracias. Si caíste fue porque te enalteciste, y si mal pensaste, pon el dedo en la boca. Entonces, si hemos sido necios, lo que debemos de sentirnos es culpables. La culpa es nuestra. Si nos caemos, si nos pasa algo, si vivimos en la ruina, amén. Si la situación se nos pone difícil, dice ahí: si caíste fue porque te enalteciste. Oh, saca pecho. El hombre, el ser humano saca pecho en los momentos buenos. En los momentos que está bien,
se enaltece y parece un pavo real. Seguro, se vuelve un pavo real. Ajá. Sí. Y entonces dice ahí la segunda parte, dice, si mal pensaste, pon el dedo en la boca. Métanse el dedo en la boca, hermanos, con todo el respeto. Y haga así. Me duele. A ver qué pasa. Entonces, eso es lo que está diciendo el proverbio aquí. Si mal pensaste, pon el dedo en tu boca. Muérdase hasta que le deje de doler. O sea, que parta ese dedo. Porque lo que pasó antes fue que nosotros nos subimos. Y ahora, ¿sabe qué pasa? Vienen las consecuencias de lo que da el resultado de la vida. Amén. Amén. Proverbios, capítulo 27. Proverbios, capítulo 27. Versículo 22. Aunque majes, escuche bien, hermano, aunque majes al insensato en un mortero entre granos de trigo majado con un pisón, no se quitará de él su fatuidad. Fatuidad. Aunque usted lo coja a una persona que es insensata, lo meta en un mortero, ahí le dé con un pisón, lo muela, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, le dé, y lo muela, entre granos de trigo majado, con un pisón, no se quitará de él su fatuidad. Su falta de razón o de entendimiento. Él nunca va a llegar al punto de reaccionar. Él sigue siendo un necio en su presunción, en su ridiculez. ¿Sabe lo que está diciendo el pueblo? Nunca, aunque usted lo pise, aunque usted lo muela, aunque usted lo maje, le dé, bueno, ¿qué no le hace? No se quitará de él su fatuidad. Ridículo todo el tiempo. Todo el tiempo es ridículo. Pero voy a hablar de los burladores, voy a terminar, hermano. Los burladores son peores del grupo. Ellos dan a conocer su posición a todo el mundo. Son rebeldes contra Dios. Se burlan de las cosas de Dios. Son los burladores. Son rústicos, patanes, torpes, petulantes. Se mofan de las cosas de Dios.
le habla a una persona que se burle de las cosas de Dios y diga, otra vez con la carreta, la misma carreta. Busquen oficio. Tanto hablando de Dios y vea usted cómo anda, cómo vive. Pero ¿saben qué pasa? Al final de todo eso, Dios se va a burlar de ellos. Así como ellos se burlan de las cosas de Dios, Dios también se burlará de ellos. La sabiduría que rechazan por tanto tiempo se reirá en sus caras, en sus propias caras, cuando vengan las calamidades. Llegará un tiempo que esta gente, y se le ha hablado tanto de la palabra de Dios, se le ha predicado el evangelio, se mofa, se burla de las cosas de Dios. Llegará un día cuando ya venga sobre ellos las calamidades, entonces Dios también se va a burlar de ellos. Así de sencillo, así de simple, hermano. Sí. Proverbios 1:21. Volvemos otra vez allá. La sabiduría siempre clamando ahí. Dice: clama desde afuera en las plazas, da su voz. En la encrucijada de los murmullos de gente clama. En la entrada de las puertas de la ciudad dice su razón. ¿Hasta cuándo? Pregunta. Oiga, ¿hasta cuándo van a estar en su simpleza? ¿Hasta cuándo van a amar eso? Y ustedes, burladores, les dice: ¿hasta cuándo van a desear, van a apetecer burlarse de las cosas de Dios? ¿Hasta cuándo apetecen eso? Y ustedes, insensatos, ¿hasta cuándo van a despreciar la ciencia, el conocimiento de Dios? ¿Hasta cuándo? Volveos, dice, a mi reprensión. He aquí que yo derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Por cuanto los llamé, dice, y no quisieron, no quisiste. Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Desechaste todo consejo mío y no quisiste mi reprensión. Entonces aquí viene lo que Dios hará con ellos, a través de la sabiduría, a través de que el hombre, el ser humano, tiene que sentir temor de las cosas de Dios. Sí, amén. Dice: también yo me reiré en vuestras calamidades. En vuestras calamidades. Y me burlaré cuando os viniere lo que ustedes tengan. Pongámonos a pensar que Dios se esté burlando de algo. ¿Usted se imagina cómo será eso tan horrible? Sí, señor. Vean, Dios burlándose de alguien que ha rechazado Sí, señor. la palabra. Así es. ¿Usted se imagina, hermano? Entonces hoy, esto es una reflexión. Una reflexión para que entendamos qué clase, cuál de las tres personas son. Y nos pongamos a cuenta con Dios. Hoy podemos decirle al Señor: ayúdenos a entender tu palabra, a vivir en tu temor, a vivir en tu sabiduría. Porque es que nosotros decimos que somos cristianos, pero nos salimos de esa ordenanza que Dios ha establecido en su palabra.
y nos volvemos necios, nos volvemos tercos, nos volvemos a veces, nos volvemos tan bobos, tontos nos volvemos. Amén. Porque creemos que aquí en Proverbios 30 y el versículo 23, 21 al 23 habla de riqueza y prosperidad. Eso es lo que está hablando. Porque ustedes tienen que entender, tenemos que entender que ahí lo que está diciendo es un siervo, por tres cosas la tierra se alborota. Y es cuando reina un siervo, cuando un insensato se alimenta, tiene todo, y cuando una sierva o una mujer, una aborrecida, es una señora o hereda la herencia de su señor. Por eso les puse el ejemplo de Agar. Agar lo tenía todo en su casa, pero hubo una prueba para ella. La esposa de Abraham, para Sara. Una prueba para ella. Ella era estéril y esa esterilidad no le dejaba tener hijos. Ella, rompiendo los mandatos de Dios, ella le dijo a Agar, su sierva: métase con mi esposo. Cuando ella ya engendró, ya ella no es capaz de darle hijo a mi esposo. Ella no es capaz. Yo sí puedo. Entonces ella se enalteció. Eso fue lo que hizo. Entonces ese es un ejemplo. Amén, hermanos. Amén. Oramos. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, porque en esta mañana nos advierte, nos muestra, Señor, el peligro que hay, Señor. Y ese peligro es apartarnos de cosas que nos llevan a desviarnos de tus caminos. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Nos disponemos, Padre, a que tú, Señor, sigas perfeccionando las áreas de nuestras vidas. Quiero hablar del Salvador que cambió.